Ya está, jóvenes. Entonces retomamos la clase de la mañana. Estábamos trabajando este PPT y estábamos hablando de la unidad de estadística, ¿cierto? Ahí se ve la pantalla. Ustedes me van indicando ahí con la manito o me hablan a través de su micrófono, si es que se va entendiendo o no, jóvenes. El objetivo de la clase era básicamente conocer algunos conceptos básicos que los vimos. ¿Se acuerdan que hablamos de universo, población, muestra, que eran como los más importantes dentro de la estadística que nosotros estamos viendo? Y lo habíamos definido a través de una imagen para poder hacer más claro el ejemplo. ¿Ya? Y además hoy día ustedes lo que tenían que aprender, además de los conceptos básicos, a tabular la información a través de unas tablas estadísticas que vienen con una serie de columnas que son necesarias para nosotros conocer todos nuestros datos. Habíamos visto las definiciones y los vamos a ir acá a donde está la imagen. ¿Ya? Habíamos visto acá que universo correspondía, por ejemplo, ese podía ser al liceo, ¿cierto? Como ejemplo, teníamos al liceo. Como población tenemos un curso. ¿Se acuerdan que hablábamos de un curso? Podía ser un tercero eléctrico. ¿Ya? Como definición, la población y la muestra podrían ser 7 alumnos. Son 7 alumnos que tenemos como muestra. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto de la definición alumno? Es que ustedes entiendan los conceptos a través de ejemplos que nosotros estamos viendo. Vale decir, en este caso, el liceo como universo, el concepto que es la muestra total de todos los datos, la población, que es una parte del universo, vale decir, en este caso, un curso, y la muestra es una muestra, es el dato más pequeño, en este caso, el número de alumnos, ¿ya? Esos serían como ejemplos. Otros conceptos que los vimos en la mañana también eran las variables, datos estadísticos y parámetros que también ya lo definimos. Voy a admitir eso. Ya. Profe, ¿delante grabó la clase? Sí, ¿La anterior clase o sí, no? sí está grabado. Sí, está grabada. Está grabada la clase. Las variables que también habíamos visto dentro de esto eran las variables cualitativas, ¿se acuerdan? Y las variables cuantitativas. Ahora, ojo, de estas se dividen dos a su vez. Vamos a hablar un poco de las cualitativas otra vez. Las cualitativas tienen que ver con lo que expresan las formas o atributos de algo, de un objeto o de una persona. ¿Ya? Como hablábamos delante, estado civil, el soltero, casado, viudo, separado, o la satisfacción de un producto, excelente, bueno, regular o malo. ¿Pueden, por favor, silenciar los micrófonos? Muchas gracias. Y en las variables cuantitativas tenemos la continua y la discreta. En la continua teníamos la estatura, temperatura y peso, y en la discreta era la edad, número de sala, cantidad de goles que puede hacer un equipo en un partido de fútbol. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia una con otra? Entre la continua y la discreta es que la continua son números con decimales y la discreta son números enteros. ¿Ya? Eso es básicamente la diferencia de una con otra. Y llegamos a las tablas. Como concepto, entonces, ya lo sabemos: universo, población, muestra, variables, parámetros, datos. Los datos generalmente son los números. Y llegamos a la tabulación de datos, que era el objetivo que teníamos que cumplir. ¿Cómo se tabulaba la información? Se acuerda que había tabulación de datos para datos cualitativos y cuantitativos. Para los cualitativos es más sencillo. En este caso, el ejemplo nos dice que se tiene que construir básicamente con una frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta, jóvenes? Era esta f sub i. Ese es la única requisito que nos pide la tabla. Siempre las tablas, jóvenes, se construyen con el atributo primero, no importa el orden, ustedes van a ir agregando. Y el f sub i, como definición, nos dice que indica el número de veces que se repite un atributo. Por ejemplo, dice que se toma la muestra a 400 trabajadores. Los 400 trabajadores corresponden a n, al total de la muestra, o al tamaño de la muestra. ¿Cuántos estados habían de estados civiles? 4. ¿Ya?
4, ese es el número de clase o los atributos que tiene nuestra tabla. Y cada uno de esos F sub I indica la cantidad de veces que se repite. O sea, dentro de estos 400 trabajadores, ¿cuántos solteros hay? 75. Y así nosotros vamos tabulando nuestra tabla. Entonces, la tabla de datos cualitativos se construye con dos columnas básicamente. La de los atributos y la de los F sub I. Y al final de la tabla siempre tenemos que agregar el total, vale decir, la cantidad total de muestras o a quienes le preguntamos o de dónde sacamos los datos. Hasta ahí no hay ninguna consulta, ¿cierto, chiquillos? Hasta ahí eso es lo que habíamos visto en la mañana. Y por último, en la mañana habíamos visto cómo se tabulan los datos cuantitativos. Ya en este caso nosotros vamos a ver datos cuantitativos discretos, que son números enteros. Y ahí teníamos esa tabla. Recuerden que estábamos viendo este ejemplo que eran 50 trabajadores y se les consultaba por los años de servicio. Ahora, dentro de las preguntas teníamos que indicar el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? O el N. El total de las muestras en este caso para nosotros eran 50. 50 trabajadores se les consulta. ¿Cómo se tabulan las tablas de frecuencia? Ahora, la diferencia de cómo se construye una tabla de datos cualitativos con respecto a los cuantitativos son 4 columnas más, ¿ya? O 3 en realidad en el fondo, porque esta es lo mismo que la de los cualitativos. En la primera columna nosotros agregamos los atributos o lo que nosotros estamos midiendo. ¿Qué es lo que se está controlando? Los años de servicio de los trabajadores. Y aquí se ordena de menor a mayor en la mayoría de los casos que se presentan los ejercicios. En la mayoría. Pueden haber ejercicios que se presenten de una manera así, pero generalmente se ordenan de manera descendente. ¿Ya? Ahora, después la segunda columna, anotamos los F sub I o frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un atributo. Este 4, ¿se acuerdan que lo íbamos a ver anteriormente y contábamos cuántas veces se repetía el 4? ¿Cuántas veces? ¿Ya? Y en el caso de nosotros se repetía 9 veces. Y así seguía sacando cada uno de los números. Y habíamos quedado en el H sub I. ¿Cómo se obtenía? ¿Ya? Y en eso, ¿se acuerdan que había una fórmula que decía que H sub I va a ser igual a F sub I, eso todo dividido en N. Esa es la fórmula que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? H sub I es igual a FI dividido N. Ahora, ¿cuál FI? Vamos atrás. Los FI que aparecen acá, que nosotros sacamos del conteo. ¿Ya? El 9 sale del conteo que nosotros hacemos de la parte anterior, donde vamos contando ahí cuántos 4 hay. Y ahí empezamos a contar. Empezamos a contar por cada una de estas columnas y nos resulta que nos dan 9. 9 personas tienen 4 años de servicio. ¿Ya? Entonces aquí, en nuestro aquí, H sub I va a ser igual a 9 dividido por ¿cuántos alumnos? N. ¿Quién me puede decir N? ¿Cuál es nuestro dato N para nosotros? 50. Muchas gracias, chiquillos. Aquí lo vamos a anotar. 50. Muy bien, jóvenes, por la participación. Y ahí tenemos que dividir 9 dividido 50 y eso nos da exactamente lo que aparece en la tablita. Nos da, es igual a 0,18. Ya, de ahí aparece ese valor estudiante, que de antes no podíamos obtener el valor. ¿Ya? Ahora, el otro dato, en 5 años de servicio, ¿cuántos trabajadores habían? Habían 8 trabajadores. Vamos a la página anterior y empezamos a contar. ¿Cuántos 5 hay? Ahí tenemos una persona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas. 8 personas con ese... Silencia los micrófonos, por favor, chiquillos, que se escucha ahí un ruido. Ya, ahí tenemos 8 personas. El cálculo entonces de HI para 5 años de servicio. Entonces, para 5 años de servicio, aquí ojalá me tome bien esta, H sub I es igual a FI dividido N. En este caso van a ser 8 dividido 50. Si se fijan, el 50 siempre se va a repetir para este ejemplo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué para este ejemplo? Porque la muestra total de nosotros es de 50. Pueden darse casos donde aparezcan más o menos, pero en este caso para nosotros son 50. Y esa división debería darnos exactamente igual como aparece acá. 0,18.
16. Entonces, el resultado final va a ser 0,16. Y eso sería, y así se va construyendo la tabla de frecuencia con el H sub I o frecuencia relativa. Se van sacando toda esta sumatoria de datos. Ahora, al final, ¿cuánto debe darle la sumatoria? 1. Eso habíamos dicho. ¿Se acuerdan que yo les dije que una forma de verificar si yo estoy correcto en mis datos es la sumatoria? En la F sub I, la sumatoria final debería darme 50, y en la H sub I, la sumatoria final debería darme igual a 1 por las definiciones que nosotros habíamos visto anteriormente, alumnos. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta? Esto fue lo que vimos en la mañana. Hasta ahí habíamos dejado la clase. ¿Dudas, consultas, estudiantes, hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Qué significa Ninguna, la F profe. mayúscula? La F mayúscula, la que está en la... Vamos para allá. Yo pregunto hasta la F sub I y H sub I que vimos en la mañana. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes? De ahí vamos a ver profe, todo esa claro. Jean-Paul. No, Profe, todo claro. Ya, vale, chiquillos. Entonces hasta ahí estamos bien. ¿Cómo se obtiene? Ahora, después ustedes van a tener que hacer la guía y van a tener que ir haciéndola con los datos que yo le entrego. Ahora los vamos a la F sub I mayúscula y H sub I mayúscula. Si volvemos una página más atrás, aquí nos aparecen que esas son frecuencias absolutas, pero acumuladas, y frecuencias relativas acumuladas. Ya hablan de acumulada. Ahora, ¿eso a qué se asocia o a qué se ve? Vale decir que cada vez que yo voy avanzando, tengo que ir sumando lo que me va dejando el número siguiente. Me explico. Si se fijan acá, tenemos el 9, y para que después me dé 17, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Al 9 le sumo el 8 que sigue. ¿Ya? Y eso me va a dar igual a 17. Después, el 17, ¿qué tengo que hacer yo? Al 17 le sumo el 9, el valor que sigue, jóvenes. Y así voy haciendo la sumatoria. Para que llegue al 50. Hasta llegar al 50, justamente, chiquillos. Hasta llegar al 50 los vamos a dar. Ya. Después el 26, que nos quedó como resultado de la suma del 17 más 9, al 26 yo le sumo el 10 de la columna. Siempre la columna F sub I, jóvenes, es la que se va sumando. Al 36 le sumo al que sigue 8. el 8. Y por último, al 44 que quedó, le sumamos 6 y nos debería dar 6. 50. Ya, los da resultado final de 44 más 6, 50. Eso es lo que nos da como resultado final. Ya, vamos a borrar acá para que se entiendan y lo voy a volver a repetir, jóvenes, este punto. Profe, Sí, pregúntenme. entonces El ahí H tiene que sub I estar es lo ordenado, mismo, ¿no? profe. El H sub I es lo mismo, pero con la columna de la H sub I minúscula. Es lo mismo, se repite. ¿Qué más me iba a preguntarme? ¿Alguien me iba a preguntar otra cosa? Yo, si esos datos tenían que estar ordenados ahí en ese caso. Sí, pues aquí ya se ordenan ya. Si te fijas, ya se van ordenando. Sí, Se van ordenando por eso. porque ordenamos los años de servicio de menor a mayor. Entonces ahí se ordenan el O día. sea que de menor a mayor siempre. Sí, en lo general lo que recomiendan siempre las literaturas de matemáticas. ¿Ya? Ah, ya. Ok, entonces de nuevo voy a explicar el F sub I. Esta se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir haciendo sumatoria de los datos. Siempre se anota el primer valor. ¿Se fijan que es el mismo? Este que está acá, jóvenes, se anota a esa columna. La F con la F y la H con la H, para hacer la distinción. Una vez que ustedes anotan el 9 en esa columna de la F mayúscula, este resultado 17, ¿de dónde sale? Del 9, jóvenes, sumado, siempre se suma, sumado al valor que sigue del F sub I minúscula. Se suma. Ahí ustedes suman. 9 más 8 les va a dar igual a 17. Este 17 le suman el valor que sigue. En este caso sigue el 9. Después el resultado de 17 más 9 da 26. Le suman el valor que sigue, en este caso el 10. 26 más 10 nos da 36. Después a ese 36 le sumamos el valor que sigue, en este caso el 8, nos da 44. Y 44 más 6 nos da 50. O sea, para que nuestro ejercicio esté bueno, estos dos valores deben que ser iguales. 50. Deben dar iguales. Si no, nuestro ejercicio estaría malo estudiante. ¿Ya? Y en la H mayúscula es exactamente igual, jóvenes, se trabaja, pero la única diferencia es que trabajamos con la columna, esta columna de acá. Trabajamos con esa columna y esa columna de acá. ¿Qué anoto primero? ¿Cuál es el primer valor que tengo que anotar? Siempre el primero que aparezca en esta frecuencia. Siempre se anota. Y lo volvimos a anotar ahí. 0,18. 0,18. Oh, puntero me.
Y a ese 0,18 yo tengo que sumarle el valor que sigue en la columna de los H sub I minúsculo, ese de ahí. El 0,16. 0,16, muy bien, chiquillos. Y al sumar me queda 0,34. 0,34, ¿qué le sumo? El valor que sigue del 0,16, en este caso 0,18. Y al sumar da 0,52. A ese 0,52 le sumo 0,20 y me queda 0,72. A ese 0,72 le sumo 0,16, me va a quedar un valor igual a 0,88. Y por último, a ese 0,88 le sumo 0,12 y me da un valor igual a 1. Exactamente igual de la H mayúscula con la H minúscula. ¿Se fijan, chicos? Da exactamente igual. Así se trabaja una tabla de datos cuantitativos. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Para que comencemos a hacer la guía que viene a continuación y responder las otras preguntas. Ustedes dirán, profesor, ¿para qué sirve la tabulación de los datos? Yo se lo explicaba un poco en la mañana, tiene que ver con cómo yo entrego la información. Muchas veces nosotros los datos, sobre todo los que trabajamos en especialidad, tanto en electricidad como mecánica, necesitamos ordenar nuestros datos de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas tablas. Aquí podemos anotar, no sé, cantidad de herramientas. Podemos anotar aquí alicates de corte, alicates de punta, martillo, galletero, soldadora. Podemos ir anotando todas estas listas y después nosotros vamos al taller y vamos contando cuántos destornilladores de cruz hay, cuántos alicates de punta o de corte hay, y vamos aquí. Esa es la frecuencia ahí, la cantidad. ¿Cuánto hay de eso? ¿Ya? El H sub I es un porcentaje, vale decir, ¿cuánto es el total que hay de herramientas? En este caso, ¿cuántos años de servicio hay con 4 años? 18% de trabajadores tienen 4 años de servicio. En el caso de nosotros, si hacemos una estadística con herramientas, ¿cuántas alicates hay? Hay un 20% de herramientas. Del 100% de nuestras herramientas, el 20% corresponden a alicates. Para eso sirven estas tablas, chiquillos. Para todo el trabajo, ustedes sobre todo que cuando les toque hacer la práctica, les toque hacer algún inventario algún día que les toque el día de la práctica, también en clase, tienen que llevar el control de sus herramientas. ¿Ya? Sobre todo en las especialidades trabajamos con un sinfín de herramientas alumnos y estas herramientas estadísticas sirven para eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Steven. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuántos trabajadores tienen 8 años de servicio? Según esta tabla, ¿cómo yo puedo saber cuántos trabajadores hay con 8 años de servicio? Simplemente mirando siempre la columna del F sub I o frecuencia absoluta. La respuesta son 8 trabajadores. ¿Ya? Y la otra pregunta era, ¿qué porcentaje tenían los 6 años de servicio? Los vamos aquí, 6 años de servicio, y ese 0,18 jóvenes. Aquí lo voy a escribir. 0,18, ustedes lo multiplican por 100 y les va a dar en porcentaje. 18%. Así saca el porcentaje, jóvenes, de un número decimal. ¿Ya? Lo multiplican simplemente por 100 y nos queda, como dice acá la pregunta, acá, 18%. ¿Ya? Siempre va a ser por 100, profe. Sí, por 100. Siempre es por 100. Siempre es por 100 la multiplicación, jóvenes. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla, jóvenes, y ahora vamos a trabajar la guía que tengo por acá. ¿Dónde está la guía? Acá está la guía. Esta guía, jóvenes, voy a volver a repetir, esta guía, ustedes, todos los que están en clase, no la envían porque la vamos a trabajar ahora automáticamente, ustedes me van respondiendo y yo voy ahí haciendo el conteo de esto. ¿Ya? Pero para los compañeros que no pudieron ingresar, ¿sí? ¿Alguien me va...? No. O sea que nosotros no, los que estamos aquí no lo vamos a... No la entregan, Steven. No la entregan ustedes, porque la vamos a trabajar al tiro acá. Ya, es mejor, si ustedes me dicen, o si quieren ¿Puedo hacer por la nota, profe? por la participación, pues hijo, acá. Le vuelvo a insistir, ustedes, lo que les comentaba en las mañanas, que nosotros vamos a tener unas clases teóricas, donde yo le entrego la información, donde le entrego el conocimiento, y la próxima semana, que cuando nos toque matemática, la próxima clase, ahí voy a hacer un diagnóstico y ustedes lo completan, según la información, pero siempre lo vamos a ir trabajando en línea, ¿ya? Ahora esto lo vamos a desarrollar todo junto, pero después la otra semana que les toque clases conmigo, les voy a mandar un link con el formulario, ustedes lo van completando y estaríamos listos.
¿ya? Pero no lo ahorramos el tema de enviar guías tanto impresas o a mi correo si ustedes están trabajando en clase, ¿ya? Ah, ya, vale, vale. Las guías son para los que no pueden conectarse en Zoom. Por eso que yo les recomiendo, jóvenes, y le cuenten a los demás compañeros que al menos en matemáticas, métanse a las clases Zoom porque se liberan de mucha actividad extra. Nosotros todos en clase, siempre en clase. Bueno, yo también en la sala común trabajamos todos en clase, nada de tareas para la casa chiquita. Ya está. Dicho eso entonces, alumnos. Puta que me cae bien, profe. Dicho esto, chiquillos, a mí me interesa sí que aprendan jóvenes. Para mí lo que más me interesa, ¿saben? Ustedes se imaginan que ustedes van a ser profesionales, van a ser técnicos, chiquillos, tanto en electricidad como en mecánica. Los van a contratar grandes empresas y tienen que manejar ciertas cosas. Matemática es fundamental. Vamos con la primera. ¿No hay ningún comentario? ¿Nada más, chiquillos? ¿Nada más? ¿No? Comencemos el desarrollo de la guía. Ejercicio número 1. Les pregunto a ustedes, clasifique las siguientes características estadísticas según la variable, ya sea cuantitativa, cualitativa o cuantitativa discreto o continua. La primera pregunta que le hago a usted, las marcas de los vehículos jóvenes, ¿a qué variable corresponde? ¿Será cuantitativa, será cualitativa o cuantitativa continua discreta? ¿A qué creen ustedes que corresponde las marcas de los vehículos? Cuantitativo discreto. Cuantitativo discreto. ¿Quién más tiene otra respuesta por ahí? ¿Será así? ¿Quién más me puede ayudar? Cualitativa. Cualitativa. ¿Por qué, jóvenes? A ver, voy a escribir aquí qué es cualitativa. ¿Por qué sería cualitativa, jóvenes? Cualitativa. ¿Por qué? ¿Porque es un atributo o es un número la marca de auto? Por ejemplo, Es un Toyota, atributo. Hyundai. Un atributo, ya. profe. Muy bien. Entonces, las ¿Por qué una marcas de cualidad? vehículos, jóvenes, exacto, es una cualidad de algo. La marca de un vehículo no es un número, es la marca nomás. Así como podemos definir las marcas de maquinaria, pero yo le puse el ejemplo de los autos porque uno asocia al tiro, ¿cierto? Toyota, Hyundai, Kia, son atributos, ¿ya? Por lo tanto, eso es una variable cualitativa. Profe, El y si peso de hablamos un del motor. modelo del auto. ¿Perdón? Si hablamos del, supongamos, el modelo del auto, ¿qué estaríamos hablando ahí? Porque Ahí estamos estaríamos hablando marca. de un número. Ahí estaríamos hablando Ah, de un ya. número. En este caso sería cuantitativa discreta, porque es un número entero. Por ejemplo, los Peugeot teníamos el 3008, el 2008, Toyota tiene la RAV4, así, esas tienen numeración, ¿ya? A eso correspondería a un dato numérico. Eso es lo que yo quiero que hagan la diferencia, jóvenes. Cuando hablamos de número, ustedes automáticamente dicen, estamos hablando de cuantitativo, que se puede cuantificar o contar, ¿ya? Y los cualitativos de cualidades, de atributos. El peso de un motor eléctrico, chiquillos, el peso, si lo pusiéramos en una balanza, ¿qué lo va a marcar? Una cifra, cierto número, a lo mejor número. no exacto. Cuantitativa. 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 Cuantitativa continua. Eso, Cuantitativa continua. continua. ¿Por qué continua? Porque la Porque continua tiene marca decimales. decimales. Exacto, chiquillos, excelente. Continua, marca decimales, no en número entero, jamás lo que uno, peces, chiquillos, jamás va a dar como exacto, o sea, ya ahí tendríamos mucha suerte si algo marca así, justito 100 kilos o 200 libras, como ustedes quieran llamar. Generalmente hay un coma algo, ¿ya? Así que muy bien. Cantidad de profesores en nuestro establecimiento, ese es un número entero, ¿cierto? Número, ya estoy dando... Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Ya, entonces se Sí. entiende. Muy bien, jóvenes. Haciendo el resumen de esta, se entiende cuando es atributo, cualitativa. Y después, si es peso, generalmente es continua. Y si son cantidad de profesores o cantidad de salas o cantidad de alumnos de un curso, es un número entero. ¿Ya? Por ejemplo, en mecánica tenemos 33 alumnos. En los cursos de electricidad me parece que andamos ahí de 28 a 30 estudiantes por curso. Son números enteros estudiantes. Ya está. Segundo ejercicio, jóvenes, que les tenía preparado a ustedes, tiene que ver, acá. Ahí sí, ya. Les preguntan a ustedes, jóvenes, fíjense, los siguientes datos son cualitativos. ¿Qué tabla tendríamos que formar, jóvenes? Una tabla de atributos, ¿cierto? La que es con los atributos que usted le entregue más el F sub I, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué les preguntan? Los siguientes datos cualitativos pertenecen a una encuesta sobre la calidad del Wi-Fi del liceo. ¿Cómo el Wi-Fi del TP? Aquí les preguntan a los alumnos de tercero, de electricidad y de mecánica del 2020. Me equivoqué ahí, es 2021, lo corrijo al tiro.
del 2021. Les preguntan a ustedes cómo es la calidad del LED. Y fíjense, la letra E, para que ustedes me digan, por favor silencien los micrófonos, chiquillos, para que no haya interferencia. La E corresponde a excelente, a la B bueno, R regular y M porque es malo. Y aquí nosotros vamos a tener que empezar el conteo. Ya. Las preguntas de este ejercicio son las siguientes. Primero dice, determina el tamaño de la población. Yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿cuál es el tamaño de la población aquí de los datos? El N. ¿Qué tendríamos que hacer para sacar el N, chiquillo? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Simplemente multiplicar contar. fila por columna. Sí, también, muy bien, ese, muy bien. Son 70, profe. Son 70, ¿ya? Veamos por aquí, yo tengo mi pauta de corrección, chiquillos, mi torpedo. Como todo buen profe, como todo buen alumno, tenemos nuestros torpedos. Sí, hay cosas que se valen y hay cosas que no, chiquillos. Pero ahí está mi torpedo. Ya está. No lo vamos a armar el torpedo mejor porque está todo descubierto. Entonces, como decía un alumno, ¿cuánto tenemos hacia abajo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, ¿cierto? Hacia abajo y hacia el lado son 10. Como dijo un compañero, 70. Entonces nuestro N es 70. 70. No sé, hay que me... Ahí está la pantalla, joven. Déme un minuto que se... Ya está. Entonces son 70, ¿ya? Después nos preguntan y tenemos que construir la tabla, ¿ya? Y la tabla, como les decía, jóvenes, se construye exactamente igual como lo estábamos haciendo en los otros ejercicios. Vamos a dar ahí el espacio. Vamos a irlos al PPT. Y vamos a recordar acá el ejercicio de la guía. ¿Ya? Acá, con esta tabla. Ya. Acá era, en este caso, la calidad de Wi-Fi del Internet. Entonces se construye la tabla exactamente como esta. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos que poner acá? A diferencia de Calidad del internet. la calidad del Internet. ¿Y qué más teníamos que ver, jóvenes? La calidad del Internet, acá, aquí. ¿Quiénes lo consideraban bueno, malo, excelente? Exacto, regular? teníamos que poner los atributos. Aquí entonces tendríamos que poner, aquí abajo tendríamos que poner los que dijeron excelente, los que dijeron bueno, los que dijeron regular y los que dijeron malo. ¿Ya? Y ahora necesito que ustedes me ayuden a contar cuántos alumnos dijeron que era excelente, cuántos alumnos dijeron que era bueno, cuántos alumnos dijeron que era regular y cuántos eran malos. ¿Sí? Profe, a mí se me había pegado en otra pantalla. O sea, donde aparecen unos números. Sí, a mí se me dio otra tabla, profe, igual. ¿Se le ve otra tabla? A ver, vamos a solucionar. Denme 5 minutitos para solucionar el problema. Sale otra tabla. Ya. Vamos a ver. ¿Sale la tabla de donde dice Estado Civil? No sale. No, profe, sale una cuestión blanca y puro ya. Que dice 100, 87, 54. Ya. Vamos a dejar de se le compartir. congeló, creo. Vamos a compartir de nuevo, chiquillos. A ver. Vamos a ver qué pasó. Por mientras ahí vamos a pasan estas cosas. Entonces, ¿cuáles serían los atributos, chiquillos, en este caso, que tenemos que colocar en la tabla? Bueno, más o menos. Las personas que dicen excelente, bueno, regular o malo. ¿Y qué orden tendríamos que darle? Porque el profesor en algún momento dijo que teníamos que tratar de utilizar un de menor a mayor. De menor a mayor. Ya. De menor a mayor. Muy bien. Vamos a ver. Y después al costado de la tabla, ¿qué es lo que vamos a registrar? El F sub I. Ya, ¿y qué decía el primero? ¿Qué es lo que era? La cantidad de personas si lo consideraron excelente o si era bueno. La frecuencia absoluta, ¿no es cierto? El F sub I. Ya. Después. El H sub I. Ya, y luego. El F de nuevo. F, I. Mayúscula.
La frecuencia mayúscula Sí. F sub I privada. y después mayúscula H sub I. Eso, muy bien. Y lo otro, ¿cuánto era el tamaño de la muestra? ¿Ustedes contaron ahí? ¿Cuánto eran? 70. 70. 70. Ya. En base a eso se va a ir registrando cada uno. Ustedes podrían ir haciéndolo mientras para que después vayamos trabajando y participando en la misma guía con el profesor, cuando vaya haciendo consulta. El cuaderno. Sí, pues, en el cuaderno pueden ir ahí desarrollando. Hacen la tablita con los tributos, atributos. Abajo colocan los otros. Al ladito colocan los otros. Ya, ahora sí. Ahora vamos a compartir ahora entonces, chiquillos. Espero que ahora aparezca. Primero es que me pasa que parece que es como que se configuró toda la hoja. ¿Ahora se ve el recuadro? Me imagino que sí, chiquillos, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora se ve, ya. Sí, ahora sí, profe. Sé que no sé por qué se configuró todo pero esta es la información, ya con respecto a la calidad del Wi-Fi. Muchas gracias, profesora, por la intervención. Ahora ustedes, entonces, jóvenes, lo que tienen que hacer es armar esta escala y poner excelente el atributo, después bueno, regular y malo, y van contando acá, jóvenes, cuántos estudiantes dijeron que era excelente. Y aquí van a tener que ir haciendo el conteo para que ustedes me vayan ayudando a construir esta tabla, ¿ya? Dejar de compartir, vamos a compartir acá y vamos a construir una tabla. A lo mejor se desconfiguró, profe, donde hizo intervención ahí registrando el 2021. O... Puede ser que se haya y en cierta forma las pantallas ahí Sí, suele pasar, así colapsan. que... Y no se veía nada, tuve que volver a cargar el archivo ese. Entonces aquí, jóvenes, si ustedes me ayudan aquí, vamos a hacer la tabla. Entonces aquí era la calidad del Wi-Fi, ¿cierto? Ahí sí. Sí. Ahí vamos a hacer, ¿no? Y teníamos que estaba el excelente. Después venía bueno, ¿cierto? Bueno. Después venía ¿Se puede regular. registrar ahí del menor al mayor, profesor? Sí, Entre sí. malo, regular. Sí, se No puede incide en como... nada eso. No, al menos en las tablas cualitativas no. En las cuantitativas Ya. que hagamos después, ahí sí tenemos que hacerlo por orden. Ya. Y después malo. Y ¿se acuerdan que le había dicho, jóvenes, que siempre es bueno agregar una última que tiene que ver con el total? Total. El número total. Siempre es buena, porque tenemos que, al final, aquí ¿cuánto tiene que darnos, jóvenes, la sumatoria? 70. 70. Ya, yo voy a confiar en los datos que ustedes me van a entregar, jóvenes. Aquí en esta columna viene el F sub I. Ya, y ustedes, jóvenes, tienen que darme la cantidad de datos que vienen aquí. ¿Cuánto hay en excelente? Si alguien lo tiene por ahí, me va diciendo, lo vamos completando, chicos. Y es bueno porque así generamos las dudas, las consultas, y si no los cuadra con 70, es porque hay algún dato que no lo está dando de manera correcta. ¿Les parece, chiquillos? Ustedes me van diciendo. Ustedes me van ayudando acá, jóvenes. Ustedes me dicen... Yo voy a poner unos números aquí, ustedes me dicen si estoy en lo correcto, yo al menos las he pillé. 20 B. 20. De buenas son 20. De bueno son 20. Sí. Ya. Vamos a anotar aquí. 20, dijo un compañero. Yo pillé 22. Y eso quiero que ustedes me digan, profesor, no son 22. 22 en la E. 22, ya. 22, profe, 22. En la E25 y ahí ustedes tienen que decirme el resto cuánto de regular y cuánto encontraron malo el internet. Hagan de cuenta que estamos trabajando en la sala de clases, chiquillos, ahí ten ahí con un lapicito, da lo mismo y vayan sacando y contando incluso. Esta guía yo se la envié a ustedes, chiquillos. 8 malos. 8 malos, ya, tengo un compañero que dice 8, ¿quién da más, quién menos? ¿Quién me dice, chiquillos, quién da más, quién da menos? La regular son 15. Regular son 15, ok, 15 vamos a anotar por acá. Fíjense, si tenemos 25 más 22,
serían 47, ¿cierto? 8 malos. 8 Sí, malos. 8 malos. ¿Ya? Sí. ¿Seguro, chiquillo? Sí. Hay que enviar las La cuentas para arriba. diferencia para llegar a 70. La diferencia para llegar a 70, ¿cuántos malos habrían? 7. 28. 7, Tenemos 25 más 22 serían 47, ¿cierto? 7. Aquí Faltan 7, 8, profe. 8, ya. 8. Son 8. 8, Son 7. 7 me dicen 8 para algunos. que dé 70. 8, profe. 8 para que den 70. No. 8 para que den 70. Sumemos, Pero chiquillos. la entonces. tabla. 8 dicen. 25 más 15, 40. 40. ¿Ya? 50, 62 con el 22, ¿cierto? Más 8, 8, 70. Más 8, 70. 7 dicen. 8, profe. 8. Sí, para que nos dé la sumatoria total, 70, ¿cierto? 8. Ya. 8. No, profe, son 18. 18. Si nos diera 18, daría 80. Acuérdense que yo les dije que el total tenía que darnos al final 70, que es la cantidad de muestras que nosotros tenemos. Y ahí tenemos que ir Está sumando bien, cada uno. profe. ¿Sí? 8, ya. Sí, está Yo, 70. profe. Ok. Sí, profe, son 8. Ya. La pregunta entonces, sí. Ahora, la otra pregunta decía, ¿cuál es el atributo que tiene mayor valor, chiquillos, según esta tabla que ordenamos? Porque si nosotros miramos la tabla Excelente. anterior, no se entendía, pero ahora Excelente. lo excelente, ¿cierto? O sea, 25 estudiantes, vale decir, nos dicen que está excelente el Internet. Ya. ¿Y cuál es la de menor opinión? En este caso, Malo. el malo, con 8 estudiantes que dicen que es malo el Internet. Malo. ¿Se fijan? Aprendieron a hacer la tabla de tributos de datos cualitativos. Ya, chiquillos. Y ahora, para terminar, vamos a hacer la de los datos cuantitativos. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a dejar de compartir y ya estaríamos casi finalizando, chicos. Hasta el minuto, ¿se entiende, cierto, jóvenes? ¿Sí? Sí. No hay ningún Sí, profe, hasta ahí sí. un problema. Sí, profe. Ya, se ve la guía, ¿cierto? Ahí. Excelente. Excelente como el Wi-Fi. No se dijo ve David. nada. ¿Y ahí? ¿Ahí? ¿Se ve? Debería salir Parece la que guía. anda fome el net del profe. Sí, parece que sí. no. Mi internet no está muy bien. ¿Y ahí, chiquillos, se ve? BTR. ¿O Ahí no se sí. comparte? ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Ahí me aparece, su conexión es inestable, me dice. Ya. Ahora tenemos que hacer el siguiente ejercicio, jóvenes. Ahí ahora nos preguntan por del puntaje de la segunda guía de trabajo de los estudiantes de la asignatura de matemáticas del área TP. Estos fueron los resultados. ¿Ya? Ahí tenemos toda esa cantidad de datos. Y siempre nos van a preguntar, y aunque no nos pregunten, chiquillos, cuando nosotros tenemos estos datos, el tamaño de la población, en este caso de la muestra. ¿Ya? ¿Cuánto N tenemos aquí? ¿Cuánto? Y ahí 100. tenemos que empezar a contar. ¿Tenemos? 100. Ya, y ahora tenemos que construir la tabla, jóvenes, exactamente como la que vimos en el ejemplo anterior. Así que les pido que ahí tomen una hojita, algo y me vayan ayudando porque tenemos que empezar a contar. Pero fíjense, aquí para hacerlo más corto, jóvenes, yo les puse aquí, construye una tabla de datos entregados, pero con intervalos de 20 en 20. Vale decir, la primera tenemos que hacer del 20 al 40, la segunda del 40 al 60. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, chiquillo? Ahí sí, muchas gracias. Tenemos que hacer tablas, pero con sectorizados, como les decía, con intervalos, de 20 en 20. Ya esto no se lo había explicado, pero esta es una forma de reducir los datos, para no estar anotando 10, 20, 30, 40, 50 hacia abajo, chiquillos. Vamos a ir anotando intervalos, por ejemplo, de 20 en 20. Entonces la primera tabla va del 20 al 40, aquí abajo les estoy explicando, después del 41 al 60, después del 61 al 80 y del 81 al 100. Ya vamos a tener esos rangos de trabajo. Voy a dejar de compartir la pantalla, jóvenes, y comencemos a construir la tabla de atributos. ¿Ya? Dejar de compartir. Compartir y voy a ver si tengo el... Ustedes me van por mientras contando cuánto les da entre
el 20 y 40, los puntajes. ¿Cuántos alumnos hay que obtienen entre 20 y 40 de puntaje, jóvenes? Necesito que ustedes me ayuden a conseguir ahí cuántos estudiantes hay. Vamos a buscar de nuevo la información. Sería bueno que también utilizaran distintos lápices para que no se confundan cuando vayan haciendo el conteo. Sí. Aquí les voy a compartir ya, chiquillos. Compartir. Aquí lo tengo yo resuelto, jóvenes. Compartir. Y ahora les voy a compartir la pantalla que tengo con la actividad, con mi torpedo, jóvenes. Ya, ahí está mi torpedo, jóvenes. No sé si se entendía la tabla, pero Ya, ¿cómo se construye la tabla, jóvenes? Tenemos el puntaje acá. ¿Se ve, cierto? A todo esto yo estoy asimilando que ustedes están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Dice el Franco que lo acepte. No, hasta ahora no. ¿Se acuerdan que dijimos 10 minutos más nomás y de ahí no se podía chequear? ¿Ya? No, sí, porque se vas a salir, profe. Ya. De ahí lo conectamos. Ya. Entonces, en nuestro puntaje, la primera columna, jóvenes, ¿se acuerdan que la otra poníamos los años de servicio, los atributos? Ahora, ¿por qué aparece un 20 y un 40? Porque si hiciéramos la lista así, jóvenes, de uno por uno, 20, 30, 40, 50, sería interminable. Entonces, en estadística, otra opción que nosotros es hacer intervalos. Yo lo hice de 20 en 20. En este caso es de 20 al 40. Después la otra sección 20 más, del 41 al 60, del 61 al 80 y del 81 al 100. ¿Por qué hasta el 100? Porque hasta esa nota se sacaban los alumnos, hasta el 100. Es el máximo puntaje y el mínimo puntaje es 20. Y ahí construimos la tabla. Ahora, necesito que ustedes me busquen el FSUI y cuenten, siquiera uno, siquiera chiquillos, y ustedes me dicen cuántos alumnos obtuvieron puntaje entre 20 y 40. Y ahí empezamos a contar la tablita arriba que le había presentado anteriormente. Voy a dejar de compartir acá y vamos a compartir la otra pantalla. Compartir. Hay un 17 en la tabla. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Empiezan a contar. Aquí empiezan a buscar. En la primera columna hacia abajo, jóvenes, ¿tenemos un número entre el 20 y el 40? Sí, está el 33, ¿cierto? Está el 33, llevamos 1. En la segunda columna hay otro 33, 2. En la tercera columna no hay ninguno. Y así vamos contando columna por columna. Profe. ¿Sí? Hay un Son 17. Ya, sí, hay 17 estudiantes. ¿Cuánto igual? Del 25, el 25 ingresa al 25 y así tienen que contar. No se olviden, estamos contando ahora los alumnos que tuvieron puntaje entre 20 y 40 puntos. ¿Cuántos alumnos Entonces tuvieron serían puntaje 10. del 20 al 40? Del 20 al 40. Y así van contando alumnos. Voy a dejar de compartir entonces. Voy a compartir la otra pantalla acá con el torpeo que tengo yo, jóvenes, para que se entienda la clase. Ya, miren. Entonces, según yo, ustedes después, si quieren, lo revisen, chiquillos, porque puede tener error. De hecho, tenía un error por ahí, así que a veces pasa. ¿Ya? Pero, ¿cómo se hace entonces? Ustedes van y cuenten y dicen, ¿cuántos alumnos hay entre 20 y 40? Según acá, hay 14. 14 alumnos hay de eso. Entre el puntaje 41 y 60, ¿cuántos estudiantes hay? 29. Y fíjense lo que pasa acá. Entre el 61 y el 80 también hay 29 estudiantes. O sea, hay casi un 30% de estudiantes que tienen nota entre el 41 y el 60. Lo mismo un 30% entre el 61 y el 80. ¿Y cuántos estudiantes hay entre el 21, entre el 81 y el 100? 28 estudiantes. ¿Cómo se saca el FSUI entonces, jóvenes? Simplemente contando. No se olviden de eso, por favor, estudiantes. Simplemente contar. Y el HSUI, aquí lo hice, igual lo dejé ahí, profesora, para que los chiquillos se acordaran cómo se va sacando el porcentaje. Utilizando la fórmula. Analizando la fórmula, FSUI. Tomando cada uno de estos valores alumnos. ¿Ya? Tomando cada uno de estos valores y se divide siempre por el total. En este caso, el total para este ejemplo que yo le estoy dando son 100. ¿Se acuerdan que el anterior era 50? Ahora son 100. Entonces aquí está el primero, ¿ven? 14 dividido 100 nos da 0,14. Aquí está el HI minúscula o frecuencia relativa. El segundo término, los 29, ahí están, se dividen por 100 y eso nos da igual a 0,29. No olvidándolo de esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula viene ingresada, viene dada, chiquillos, y no hay que hacer ninguna modificación. Se trabaja de esa manera. El tercer dato, lo mismo,
FI dividido N, 29 dividido 100 nos da 0,29 y por último los 28 dividido 100 nos da 0,28. Al sumarlo ellos debería darnos igual a 100 o en este caso debería darnos igual a 1 joven. ¿Ya? Así se construye y así va a ser el diagnóstico que yo les voy a hacer por formulario Google. Perdón, formulario Google, y vamos a hacer esta temática. Lo mismo, yo les voy a preguntar cuáles son las variables cuantitativas, cuáles son las variables cualitativas, cómo se construye una tabla. Voy a poner una tabla, ustedes van a tener que contar y qué dato es exacto o incorrecto. ¿Dudas, consultas, jóvenes, hasta acá? ¿Algún ejemplo, algo que le haya quedado alguna duda? Nada por mi parte, profe. Nada por mi Clarito, parte. quede clarito, ¿vio? Esta estoy bien, guía, una vez que claro. terminemos ahora, jóvenes, la voy a compartir en el curso, la guía realizada, ejecutada, para que la puedan estudiar, ¿ya? Para que la tengan como contenido, para que ustedes la puedan ahí compartir en algunos ejercicios, ¿ya? Y en Yo algunos mayúscula, ejercicios profe, F sub I en mayúscula, igual hay que hacerlo, ¿no? En este caso no lo pedí, pero si lo tuvieran que hacer, acuérdense que era la sumatoria, ¿cierto? El primer número, ¿cuál era? La F mayúscula, era 14, ¿cierto? Se anota el 14, siempre el primer dato, y después a quién tenía que sumarle, el que sigue, 29. Así lo íbamos haciendo, ¿cierto? Y después al otro resultado se va sumando el que sigue. Pero en este caso no los pedí. Yo ahí les voy a decir la acumulada, acuérdense que esa se llama así. ¿Ya? Dudas, consultas, estudiantes, no se olviden de escribirse en el chat. Voy a dejar de compartir acá y voy a dejar de grabar igual. Dudas, consultas que tengan estudiantes. ¿Qué les pareció esto o de esta forma que nosotros vayamos trabajando? Excelente. ¿Ya? ¿Bien, Daniel? Muy buena. ¿Ya? ¿Qué Son Muy mucho buena, más profe, fácil y porque así rápida. aplicamos lo que aprendimos de inmediato. Al tiro, ¿cierto? Esa es la idea, Rodrigo. La idea mía es que clase que tengamos, apliquemos al tiro el ejercicio. La próxima clase que tengamos, que me imagino que va a ser después de esta semana que viene, a la subsiguiente, vamos a repasar de nuevo, vamos a hacer retroalimentación, vamos a volver a repasar la guía, chiquillos, y hacemos la prueba al tiro. Prueba, entre comillas, una guía. Vamos a hacer una guía, pero yo le envío el link y ustedes lo van contestando con alternativas. Es más sencillo que hacer desarrollo de ejercicio, ¿ya? Y el último parte, ahí van a tener que hacer el recuadro. Lo mismo, les voy a decir construyan una tabla y ustedes, yo voy a estar acá con las colegas y les vamos a ir ayudando en la respuesta. Por ejemplo, si tienen dudas, me dicen, profesor, ¿sabe que no me puedo acordar cómo se saca la H minúscula? ¿Cómo es que era la fórmula? Y nosotros les vamos guiando y ayudando a estudiantes. No sé si tienen alguna duda, estudiantes.